No, yo creo, una de las cosas que me importará preguntarles yo a ustedes al final, porque me doy cuenta yo ahora de que a lo largo del larguísimo recorrido que hemos emprendido, no sé hace cuánto tiempo, pero hay una cierta lógica que ha ido presidiendo las intervenciones. Me doy cuenta ahora cuando estoy casi terminando, que efectivamente podríamos decir que evidentemente en un planteamiento de profundización siempre abiertos a todas las correcciones, pero que queda claro que de algún modo cuando estamos refiriéndonos a temas que hacen al planteamiento de continuidad de cada Estado, a planteamientos de continuidad del futuro de sociedades, es evidente que el impuesto recupera esa carga agresiva de la que nos han acusado los neoliberales cuando nosotros hemos sido los primeros cobardes en aplicarla. Es decir, es curioso, pero los que primero hemos renunciado al impuesto como tal, hemos sido los fiscalistas, es decir, nosotros siempre dispuestos a pactar y a negociar sobre tipos de gravamen, sobre alícuotas, sobre exenciones, sobre gastos deducibles, sobre beneficios fiscales, sobre cuotas, etcétera. Y sin embargo, momentos como los actuales, y probablemente en los sectores a los que yo me he estado refiriendo, son los momentos donde ahora sí se dignifica la situación de impuestos que hagan justicia esencial, impuestos que sirvan para recaudar, impuestos que sirvan para cambiar comportamientos. ¿Por qué? Porque probablemente es el único instrumento democrático y de justicia que está a disposición de cada Estado para su aplicación. Y eso yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces, ahora entramos en el último tema. El último tema es un tema que yo lo haré menor para entendernos, no porque no tenga importancia, sino simplemente por razones de tiempo, pero que parte de una premisa que yo creo que hay que tenerla presente. Es decir, uno de los temas que más me llamó a mí la atención del BEPS fue el reiterado o la reiterada referencia al concepto de creación de valor. Claro, es un concepto que no formaba parte de la, digamos, de la lexicografía propia de los fiscalistas. Es un concepto que realmente nos viene de fuera. Y entonces yo sentí curiosidad por establecer a qué se estaba refiriendo el BEPS cuando enfatiza en materia de precios de transferencia la necesidad de que no se separe de la creación de valor, en materia de que las empresas, empresas deben ser grabadas allí donde crean el valor. Y efectivamente el tema de creación de valor me llevó muy lejos y posiblemente por rutas absolutamente imprevisibles para mí, ¿no? Porque el punto de partida era muy claro, es decir, creación de valor, si nosotros seguimos las enseñanzas de Schumpeter, hay una creación de valor que es la creación de valor innovador, es decir, el empresario que crea algo nuevo, efectivamente adquiere una gran ventaja en el mercado y por lo tanto ese supervalor se justifica porque ha sido el primero, porque ha sido el iniciador, el beginner de una iniciativa que hasta ese momento el mercado no aceptaba o no aplicaba. Pero aparte de esta creación de valor schumpeteriana, resulta que hay una creación de valor, podríamos decir, convencional, en la cual
el planteamiento es establecer una línea de creación de valor a partir de elementos de la empresa, desde el diseño hasta la producción y venta de un producto, para tratar de determinar, de identificar cuáles son las partes de valor añadido que se crean y cuáles son las partes en las que no se crea valor añadido. Este es un concepto de gestión empresarial que, bueno, tiene una explicación descriptiva, pero que no me ayudaba a entender a dónde llegábamos con esta explicación. Yo creo que el concepto de creación de valor adquiere toda su relevancia en dos aspectos. Cuando se considera lo que se llama cadena de valor global y o cadena de valor digital, y cuando se considera captura de valor creado. En esos dos puntos es donde efectivamente, desde una perspectiva fiscal, tiene enorme, enorme relevancia el concepto de creación de valor. La cadena de valor global es una creación de Emilio Gereffi que trasplanta el modelo de empresa local de creación de valor, pero a nivel internacional, es decir, con dispersión geográfica, con participación eventual de socios en otras actividades, con outsourcing de recursos en el exterior, con una red de relaciones funcionales. Es decir, Gereffi denomina cadena de valor global de mercancías lo que nosotros habitualmente hablábamos o hablamos como empresa multinacional, convencional. La diferencia, sin embargo, es que el concepto de cadena de valor global nos ofrece dos diferencias trascendentales desde el punto de vista fiscal. Primero, que la cadena de valor global tiene una empresa líder que gobierna todo el proceso, unitaria y centralmente. Segundo, que la empresa líder puede pactar con otros participantes privados en distintas esferas geográficas sin renunciar nunca a la jerarquía de su decisión. Y tercero, que todos los recursos económicos mal o bien habidos benefician centralmente a la empresa líder y no a las partes integrantes de la cadena de valor global. Repito, el 80% del comercio mundial está hoy en manos de cadenas de valor global y o empresas multinacionales. Enseñanzas fiscales. 2. El mito de la separación de empresas, todavía vigente dentro del ámbito tributario. No, la empresa multinacional es una, única, unitaria y central. La decisión del vértice se impone a lo largo de toda la cadena y su objetivo es la maximización del beneficio, lo obtenga en su país o en cualquier otro país donde se localice. Segundo, es imposible la utilización del criterio at arm's length, el valor normal de mercado, para comparar los precios que se practican en el interno de la empresa multinacional, de la cadena de valor global, con respecto a los precios que practicaría una empresa independiente en el mercado en circunstancias análogas. No hay forma de comparación. No hay ninguna forma. ¿Por qué? Porque si la decisión es vertical y transita por todo el vehículo de la empresa, por cada uno de los eslabones de la cadena hasta el final, no hay forma
que ese precio interfirma, que ese precio de transferencia entre la central, sus filiales, las sucursales, los representantes, las presencias comerciales, tengan algo que ver con lo que haría una empresa independiente. ¿Por qué? Porque la empresa independiente no tiene los recursos ni las sinergias suficientes como para adaptar sus precios a decisiones que seguramente en muchos casos no tienen nada que ver con decisiones económicas. Por ejemplo, eliminar la competencia, trabajar a pérdidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hay dos lecciones que a mí me sirvieron del concepto de cadena de valor global, es que han destruido la mitología tributaria de la empresa separada multinacional, cuando la empresa multinacional es una empresa única, unitaria y central. Y segundo, que las operaciones dentro de la empresa multinacional no son equivalentes en ningún caso a los que practicarían una empresa independiente en circunstancias análogas, porque las diferencias se plantean en cuanto al resultado de la maximización del beneficio final del grupo, y por lo tanto puede sacrificar una etapa para recuperarla en la próxima. Puede sacrificar un coste para obtener una ayuda estatal en otro sitio y poder así compensar lo que ha sacrificado en un coste. Oportunidades que la empresa local en ningún caso tiene ni puede disponer. Por lo tanto, el concepto de cadena de valor global me empezó a gustar, en el sentido de que efectivamente está describiendo la empresa multinacional en una forma mucho más real que lo que suele leerse en cualquier manual de derecho fiscal convencional. Pero aún es mucho más interesante el concepto si se lo aplica a la economía digital. ¿Por qué? Bueno, porque en la economía digital efectivamente desaparece cualquier límite. Es decir, si en la multinacional convencional se necesita pactar con productores de soja de Argentina para establecer un precio, pacta. Si en la empresa multinacional necesitan pactar un precio del azúcar con productores locales, pacta. Hay una participación local que a veces se traduce en beneficios para esos participantes y para la empresa, obviamente. En la plataforma digital, todo eso desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, por el propio concepto de plataforma. Es decir, cuando hablamos de plataforma, estamos hablando de una arquitectura técnica fija, basada en un software determinado, en un segundo elemento fijo, que son las interfaces que permiten la coordinación entre las aplicaciones y el sistema de la arquitectura técnica central, y de un factor variable que son los usuarios. Por lo tanto, la plataforma es virtual, no necesita participantes externos, no necesita dispersión geográfica, no necesita de nada salvo de usuarios y aplicaciones. Aplicaciones y usuarios. Por lo tanto, la plataforma digital se ofrece a sí misma como una cadena de valor global mucho más incisiva, mucho más determinante que la empresa multinacional convencional. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué nos importa? Es muy simple. Hoy estamos distinguiendo o tratando de distinguir empresa multinacional convencional, Fiat,
de plataforma digital, Google. Pero no es esa la situación actual. La situación actual es hacia una plataformización de la economía. ¿Qué quiere decir plataformización de la economía? Que las empresas convencionales deberán seguir la trayectoria de las plataformas digitales si quieren sobrevivir. Para Fiat va a ser más importante tener los datos del usuario que producir sus coches. Y eso lo enseñan las plataformas digitales. Cuando se habla de plataformas digitales, del modelo de plataforma digital, siempre se menciona la definición de Tirole, un economista francés, que habla de two-sided platforms, plataformas de dos lados, y es muy fácil de entender. Hay un lado de la plataforma que coge gratuitamente todos los datos, miles de millones de datos que arriban continuamente a sus ordenadores para procesarlos, tratarlos y venderlos a agencias de publicidad, a centros financieros, a instituciones médicas, a instituciones aseguradoras. El negocio son los datos. Y la plataformización va a obligar a todos los sectores que quieran actuar en competencia virtual, actuar en competencia virtual, a competir con las plataformas. Es decir, el mercado no será por la competencia entre productos, será por la competencia entre plataformas. Repito, plataforma digital, plataforma, empresa convencional, plataforma digital, van ambas hacia la plataformización de la economía. Esto tiene una enorme importancia. Tiene una enorme importancia porque ya sabemos qué supone la plataformización de la economía digital. Supone que no hay necesidad de presencia física o material. Supone opacidad. Supone secreto algorítmico. Es decir, como decía el jurista italiano Santi Romano, la plataforma digital es un mundo jurídico en sí mismo. Tu territorio tiene su población, tiene su espacio virtual. Prácticamente es un cuasi-estado. Y en eso estamos. Pero repito, en eso estamos no con referencia a los 5 que mencionamos por tradición ya: Apple, Google, Facebook, Amazon. No, ahora son todos. Es Nestlé, es Fiat, es la empresa de acero, es la empresa, cualquier empresa multinacional que aspire a la supervivencia en los próximos 10 años, por fuerza, tendrá que plataformizarse, tendrá que fundarse sobre datos y aplicaciones para obtener la superrenta. Entonces, aquí tenemos un problema muy grave, que es el problema de la competencia virtual. ¿Por qué? Porque la competencia virtual, y esto es mérito de un autor inglés, es Rachi, es Z-R-A-C-H-I, es Rachi, haberlo desvelado. La competencia virtual se basa en la colusión, se basa en la aproximación para obtener resultados
entre los distintos agentes económicos, con el objeto de obtener algo y como la maximización del beneficio. La colusión es algo muy simple, es decir, yo actúo de esta forma, tú actúas de esta otra forma, ninguno de nosotros se mete con el otro y en lo posible, cuando tengamos algún conflicto, vamos juntos porque nos será mejor para todos. La colusión es un concepto como muy mafioso, muy fácilmente comprensible. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué significa esto? Esto es muy importante lo que voy a definir. Desde el punto de vista fiscal, significa la derrota más terrible y absoluta de los estados. ¿Por qué? El instrumento en virtud del cual la economía plataformizada va a y está derrotando a cada estado es el algoritmo. Si yo puedo maximizar beneficios y uso los precios de transferencia, la divergencia entre los precios intrafirma y los del mercado, para desplazar beneficios o para erosionar bases de imposición. Quiere decir que al mismo tiempo puedo minimizar los impuestos en el modo que me convenga. Pricing algorithm lo define Srachi a esta tesitura. El algoritmo permite fijar los precios de transferencia en el momento en que yo fijo la maximización del beneficio. Por lo tanto, yo ya sé desde el inicio, desde el principio, lo que quiero ganar y lo que no quiero pagar en concepto de impuestos. Y el algoritmo me traduce eso en realidad virtual en toda la organización. Claro, ¿cómo puede la administración actuar en una situación de ese tipo? Es evidente que el pricing algorithm, que la manipulación del precio para obtener el máximo beneficio implica también minimizar el impuesto, le exigiría a la administración una información de la que no dispone. Una información que poco a poco puede ir abriéndose camino a través del informe país por país, a través de la combinación, de la coordinación entre distintas agencias tributarias, pero que es muy laboriosa y que le supone la necesidad de una actualización técnica comparable a la de los que tiene que controlar, porque cambiar el algoritmo es cambiar un signo, es poner un más y un menos. Por lo tanto, esta es la gran batalla que se plantea en este momento entre cada estado y las multinacionales en su territorio. La gran vía de erosión y desplazamiento de beneficios pasa hoy a multiplicarse en torno a los precios de transferencia dentro de la organización única, unitaria y central, a través de medios cibernéticos. Efectivamente, este desafío alimenta la segunda parte de lo que yo pienso, que es el concepto de valor fiscal. Claro, hasta ahora hemos visto valor, cadena de valor global,
cadena de valor digital, la plataformización, la posibilidad de establecer el máximo beneficio y el mínimo de impuestos desde el inicio. Esto tiene una enorme repercusión en el concepto de creación de valor. ¿Por qué? Porque lleva a la conclusión de que hay un concepto de valor fiscal sin actividad económica y un concepto de creación de valor con actividad económica. Es decir, cuando estamos hablando de creación de valor, tenemos que prestar atención a la creación de valor sin actividad económica, que es aquella que resulta de la planificación fiscal agresiva, del pricing algorithm, del arbitraje fiscal, etc., con respecto a la creación de valor por actividad económica. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente se subestima la importancia de la creación de valor fiscal por parte de la empresa. Y resulta ser que en términos cuantitativos y cualitativos, probablemente el valor fiscal sin actividad económica en cada una de las empresas multinacionales a las que hacemos referencia o tenemos en mente es igual o superior. Es igual o superior a la creación de valor por actividad económica. De otra forma, es imposible justificar que un 40% de la inversión directa extranjera, como escribe Johansen, funcionario hasta no hace mucho del Banco Mundial, el 40% de la inversión directa extranjera se dirige a paraísos fiscales o jurisdicciones de baja o nula fiscalidad a través de Special Purpose Vehicles, a través de empresas aparentes, fantasmas, sin actividad económica. 40%. 40%. No el 1, no el 10, 40%. Claro, si todo esto es cierto, el tema, efectivamente, tiene todas las dimensiones para justificar lo que se planteó el BEPS en la acción 11, cuando definía el concepto y cuando daba los indicadores que hacían sospechosos a determinadas jurisdicciones con respecto a determinadas figuras de su economía. Por ejemplo, la concentración de la inversión directa extranjera con respecto al Producto Interior Bruto. Por ejemplo, las alícuotas que soportaban las filiales de multinacionales con respecto a sus beneficios en comparación a los beneficios del propio grupo en sentido global. Los mayores beneficios que obtenían las filiales en esas jurisdicciones con respecto a los que obtenían otras filiales en países de fiscalidad ordinaria. La localización de la propiedad intelectual, como ha hecho, por ejemplo, Apple en Caimán o en Bermudas, de la propiedad intelectual para ahorrarse todo tipo de impuestos y las regalías que recoge de las ventas de sus productos en todo el mundo. Los gastos financieros sobredimensionados para facilitar la deducción de gastos financieros en empresas de fiscalidad ordinaria. Todos esos supuestos indicados en el BEPS, no en un cuaderno de revolución, indicados en el BEPS, son los que justifican una idea que no es mía, que es de los ingleses, y que yo ampliaría y aplicaría con toda determinación, que es un impuesto que grave
la creación de valor sin actividad económica. Es decir, volvemos a la capacidad contributiva del no. La elusión fiscal intencional como hecho imponible de un impuesto que grave la creación de valor fiscal sin actividad económica, teniendo como hechos imponibles o presupuestos de hecho nada menos que los indicadores que sugiere el BEPS y los que se le ocurran a cada estado típicamente suyos o propios de su ámbito. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es absolutamente ilegal e injustificable. No, es simplemente la adopción del modelo inglés de la Diverted Profit Tax, del impuesto sobre beneficios desviados creado por los ingleses en el año 2015 y que se criticaba como que violaba todos los tratados. Mentira, no viola nada. Grava, efectivamente, los gastos artificiales y grava a las multinacionales que no tienen presencia física en Inglaterra con un impuesto sobre la renta presunta del 25%, no sobre los beneficios netos obtenidos, la renta presunta, lo que hubiera ganado si hubiera actuado legítimamente en el país. Es un impuesto que tiene como hecho imponible, y eso yo lo tengo clarísimo, la elusión fiscal. Si yo me apoyo en la acción 11 del BEPS y los indicadores, cada uno de esos indicadores me serviría como impuesto diferencial, con un hecho imponible subrogatorio, basado en la elusión fiscal. Un impuesto hijo, decían los alemanes, para referirse a que estaría vinculado al impuesto sobre sociedades, pero sería distinto, estaría vinculado en cuanto a sujetos pasivos, estarían las definiciones propias o principales de base imponible, etcétera, pero que no tendría nada que ver con el impuesto sobre sociedades. Un impuesto diferenciado, con hechos imponibles subrogatorios que graven el valor fiscal sin actividad económica. Yo puedo sancionar la elusión. Yo puedo crear un delito fiscal durísimo y cada vez más grande y más grave. Yo creo que lo más eficaz no es eso. Lo más eficaz sería crear un impuesto sobre la elusión fiscal como manifestación de capacidad contributiva, como manifestación de capacidad económica y aplicarle un tipo que sea el tipo del impuesto sobre sociedades, que sea superior, que sea... Da igual. ¿Por qué? Porque eso crearía la base para la defensa del derecho a la protección de la propia imposición por parte de cada uno de los estados. Tulio, te quiero comentar que nos quedan pocos minutos de transmisión. Bueno. Ya lo hemos pasado, así que si podemos ir redondeando y así ya damos a Juan Pablo para que... No, por mi parte no, por mi parte ya te digo, yo doy por cerrada esta participación, me podía extender, pero quiero decir que extraordinario, sí. encantado. Juan Pablo, te doy la palabra para que transmita algunas inquietudes y preguntas de los asistentes. Sí, Tulio, bueno, gracias, muchísimas gracias y te retransmito las expresiones de todos los asistentes acá en los distintos chats y le vamos a dar la palabra a Edgardo Ferrer-Olivé que nos pidió que está transmitir esperando hace tiempo. de viva voz una consulta, una pregunta, una inquietud. Edgardo. Gracias, Juan Por Pablo. favor. Bueno, muchas gracias, Tulio, Rosenbuch, excelente todo. Nos conocemos hace años, sabemos de tus conocimientos. Sos un libro abierto. Me acuerdo cuando hablábamos de la brecha digital, fuiste de los precursores, porque ahora todos hablan, pero en esa época eras uno de los pocos. Igual que con el impuesto ambiental, que tirando el 2004 hiciste ese libro que es majestuoso. Y yo te quería preguntar con esto para ir cerrando un poco el tema ambiental, ¿no? Porque vos hablaste muy bien de las crisis sistémicas, el impuesto ambiental, internalizar las externalidades negativas. ¿Y qué opinabas con respecto a dos conceptos que me parecen muy interesantes? Por un lado, el doble dividendo. Si se puede aplicar, si no se aplica, ¿qué se aplica?
Y otro, ¿qué te parece a vos con la capacidad contributiva? Porque vos pusiste excelente el tema de que dejémonos de teoría y vamos a una intervención pública de carácter drástico. O sea, ponernos las pilas y atacar el tema. Entonces podría darse que la capacidad contributiva no llegara a tener algún límite, o que pudiéramos medir la capacidad sistémica o la capacidad contaminante. Eso me parece interesante, no sé qué opinás vos con respecto a esos dos temas, ¿no? El doble dividendo y la capacidad contributiva en esta intervención pública que vos comentas se viene, si no, no sobrevivimos nosotros. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias y encantado de volverte a ver y a saludarte. A ver, el doble dividendo es una idea que proviene, curiosamente, proviene de un grupo de un grupo americano republicano, es decir, un grupo evidentemente republicano ya de aquella manera, pero me refiero de un grupo que no se le puede atribuir pretensiones reformísticas o radicales, pero que sin embargo tiene mucha lógica en el planteamiento. Ellos dicen, bueno, claro, el problema con el impuesto sobre el carbón es que lo va a pagar el pobre. No sé si me explico. El pobre lo va a pagar porque se va a quedar sin calefacción, se va a quedar sin servicios básicos y por lo tanto aquí este es un problema social serio, grave. Entonces proponen que la recaudación del impuesto, no sé si el 100%, si el 50%, lo que sea, si es un impuesto significativo, que se le reembolse a los afectados exactamente lo que pierden o lo que se les compense, para entendernos, por el servicio que seguirían utilizando, pero esta vez pagándolo con el reembolso del impuesto sobre el carbón, para entendernos. Esa es una. Con respecto a la capacidad contributiva, claro, aquí el tema es un tema complicado, pero que no es tan complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una capacidad contributiva que no es la capacidad que tú conoces, igual que yo, sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre el consumo, sobre la herencia. Es una capacidad contributiva, por así llamarlo, política, que toman los legisladores. No sé si me explico. Es decir, el legislador valora en forma política me refiero como adjetivo de buena decisión, o sea, en el sentido serio de la decisión política, determina una capacidad contributiva que pueda compensar el daño probado, de la acción medioambiental o de la acción perjudicial para el medio ambiente. Entonces, claro, efectivamente en este ámbito estamos en un ámbito de discusión abierta, te repito. Hasta hace poco tiempo hablábamos de $15, de $20, ¿me entiendes? Suecia fue la única que pasó a un estado superior, como siempre, ¿no me entiendes? Ellos tienen en ese sentido una prioridad que la mantienen a rajatabla. Pero es que ahora Suecia, si sigues las últimas informaciones de Naciones Unidas, del Comité Científico, ellos mismos dicen que sería necesario un impuesto muy superior si queremos realmente que el tema vaya a menos. Y si a eso le añadís la idea de Richards y Boone, ¿me entiendes?, de hacer esta especie de impuesto una tantum, que es una especie de pago histórico, un pago de todo el daño anterior, del daño retroactivo que usted viene produciendo desde hace 100 años. Claro, ahí tiene ya una variante muy poco elegante desde el punto de vista cuantitativo, pero que políticamente tiene una fortísima carga, no sé si me explico. Es decir, a eso me refería yo, que la intervención pública hoy, si existe, tiene que ser una intervención como muy honesta y muy sincera, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? O sea, es absolutamente una carta a los reyes, ¿no? Excelente, Tulio. Acá tenemos también Arturo Esteves, que no sé si todavía está, que nos había levantado la mano como asistente. Arturo, te hemos habilitado para que puedas activar el micrófono y hacer la pregunta al profesor Tulio Rosenbuch. Ya la tenía hace tiempo levantada la mano.
No sé, Juan, mientras Sí. tanto, si no, Juan Pablo, te doy la palabra, que hay muchas preguntas también de los asistentes. Cómo no, Tulio, algunas otras preguntas que tomamos. Te consultan sobre qué modelo, brevemente, qué modelo te dice que corresponde aplicar en casos de monedas virtuales, de criptoactivos, considerando el anonimato que tiene esta nueva fuente de representación del valor. Esta es otra conferencia ya, ¿eh? Eso, acuérdate que yo tengo el libro de Bitcoin, o sea que Claro que ahí sí. ya esa pregunta yo encantado, pero nos lleva para mucho tiempo, ¿eh? O sea, podrías recomendarle el libro de Bitcoin, que entren en la web delfisco.com, pero que efectivamente es un problema, pero que no es tampoco un problema, a ver, para decirlo en palabras pobres, la moneda virtual es relativamente anónima. ¿Por qué? Porque al estar el blockchain, al estar el registro central donde se codifican todas las transacciones en modo universal, no nos engañemos. O sea, si el FBI mañana quiere saber de mis 100 millones de dólares que he traficado, lo sabe exactamente en el mismo tiempo que puede descubrirlo cualquier otra persona. Es decir, que es un falso argumento lo del anonimato, porque cuando se trata de delito, el sector, las agencias de inteligencia, de información, policiales, tienen todos los instrumentos para establecer y verificar la transacción. En el caso Bitcoin, ojo, porque hay otros modelos mucho más modernos, pero que ya están predispuestos para el fraude. No sé si me explico. Es decir, hay otros modelos, entre ellos un modelo israelí que permite efectivamente borrar la entrada y la salida, la transacción, pero me refiero que el modelo tradicional Bitcoin o el modelo de moneda virtual no es ese anonimato que se predica, no es tan cierto como se dice. Es decir, desde un punto de vista de operación regular y ordinaria, efectivamente, es, digamos, protector de la individualidad de la persona, pero desde el punto de vista policial, penal, para entendernos, no es anónimo. Ahora, en ese caso, claro, el planteamiento fiscal es un planteamiento que tiene que tender a adaptarse a una serie de reglas que son propias de la criptografía, que son propias de la articulación de las transacciones y que de algún modo supondrían, digamos, el reconocimiento de la propiedad por parte de quienes compran o venden Bitcoin a través de declaraciones absolutamente ordinarias y normales de compra-venta, de transmisión de propiedad. Y el único problema es el problema que plantean los mineros, o sea, los que convalidan la transacción y que ejercen un trabajo que yo digo que es un trabajo autónomo dentro del sistema, que obtienen una retribución por esa actividad y que, por supuesto, es una actividad distinta a la de las partes de la transacción. Pero desde el punto de vista fiscal, yo diría que no es un problema difícil establecer un impuesto o sistemas de imposición sobre monedas virtuales. Yo creo que el modelo no es el modelo americano. Yo creo que el modelo es el inglés, porque el modelo americano está absolutamente cerrado a la transacción. Todavía siguen hablando de permuta, todavía siguen hablando, es decir, si yo te compro a ti un apartamento por $100,000, en Estados Unidos esto es una permuta, un barter, y por lo tanto aplican los valores que serían propios de una permuta. En Inglaterra no, en Inglaterra es una operación, es una transacción inmobiliaria, para entendernos, es una compraventa. Y por lo tanto es distinto el planteamiento fiscal. Voy más hacia la idea de aproximar el tratamiento de las operaciones y de las transacciones en Bitcoin, en moneda virtual, a lo que es la fiscalidad ordinaria, que a tratar de negar esa realidad. Es decir, es una forma
digamos, es la moneda de Internet, será la gran moneda en los próximos 15 o 20 años. Por lo tanto, no deberíamos inventar nada nuevo con respecto a la aplicación de lo que serían las normas ordinarias de aplicación del sistema tributario. Esa es mi idea. Bien. Tulio, creo que con esta pregunta hemos Nada más, pasado, nada más, no hay ninguna más. hemos pasado por buena parte de tu bibliografía de los últimos años. Hay un montón de preguntas, pero el tiempo también hace que la transmisión tenga alguna limitación y alguno de los panelistas quiere desmutearse y hacer alguna pregunta. Tengo preguntas que implicarían extenderte un poquito más, Tulio. No, yo por mi parte ya a las 3 de la mañana, te quiero decir, no me preocupa. O sea, como los chicos, ya te pasaste de vueltas. Exacto. O sea, yo no tengo problemas. Aquí, yo transmitiría, no sé si es pregunta o una reflexión de Amparo, que dice: impuestos para desincentivar el uso de recursos naturales que dañan el medio ambiente es también aplicable para que la tecnología de la información, que lejos de desincentivar por lo difícil de frenar su crecimiento, proveen recursos al Estado para contrarrestar el daño que causan al medio ambiente. Política tributaria progresiva, ya es tiempo que exista justicia, el impuesto a la superriqueza aplicable a países con renta mundial, difícil para países con renta territorial. Bueno, es una reflexión. ¿Aló? Yo creo que hay que, aquí también, perdón, voy a ser polémico con esta pregunta, pero polémico seguramente en una forma injusta. Yo creo que, a ver, o sea, aquí, con respecto a la fiscalidad ambiental, siempre ha estado detrás la picaresca de que si los más grandes han contaminado hasta ahora y yo soy nuevo en el negocio, yo tengo derecho a contaminar y no tengo por qué asumir costes que los que me precedieron no han asumido. Ese ha sido un argumento utilizado por muchos países, incluida España, para no aplicar fiscalidad ambiental. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos. Será porque efectivamente vieron las cosas con mucha más lucidez que todos nosotros, pero claro, son países que no se puede juzgar que sean países de primerísima, de renta mundial importante, que no se puede juzgar que sean países estratégicamente determinantes, pero que dentro de lo suyo, sea Finlandia, sea Noruega, sea Dinamarca, sea Suecia, desde los años 90 comenzaron con la historia de la fiscalidad ambiental. Comenzaron, se la creyeron, no perdieron competitividad al punto que hoy son más competitivos que muchos países. ¿Por qué? Porque durante 20 años cambiaron las tecnologías, cambiaron las formas de producción, cambiaron las formas de consumo, se adecuaron. Claro, esto no estamos hablando, repito, de un proceso de un año o de 2 años, es un proceso de una generación, es un proceso que lleva tiempo y que lleva efectivamente educación, cultura, pero que a la larga significa una inversión en capital humano y significa una inversión en educación y en capacidad de competir que da enormes ventajas sobre el resto de los países. Y esto no es un patrimonio de grandes países. Esto es un patrimonio de países que tengan la inteligencia de poder afrontarlo y de querer afrontarlo. Bien. Quizás esta es la última pregunta y con esto cerramos, Tulio, que es un amigo de Misiones, que te pregunta si el capitalismo de vigilancia lo encontramos también en Rusia y China. Por supuesto, claro, evidente. Hombre, claro,
el capitalismo de vigilancia, yo creo que China es la primera que ha descubierto la virtud de la digitalización. Efectivamente, claro, por supuesto que sí. Evidentemente que el capitalismo de vigilancia, con una organización de la autoridad central, tipo Rusia y tipo China, es muchísimo más venenosa y muchísimo más deleteria que la que pudiera ser en cualquiera de nuestros países. Pero claro, la diferencia es que desde una perspectiva, a ver cómo lo explico, desde una perspectiva de estructura social, el hecho de que China tenga un desarrollo digital superior conseguido en los últimos 10 años, favorece a su población en un modo superior al que hubiera sido si no lo hubiera tenido. Es decir, en comparación, pongo por caso, con la India, o en comparación, pongo por caso, incluso con la propia Rusia. Es decir, que el capitalismo de vigilancia es una denominación correcta para establecer que la digitalización necesita ser regulada, que la digitalización necesita que se establezca un ámbito de protección de las personas. Por supuesto que esto es un discurso mucho más persuasivo en un Estado democrático que en otros países donde las prioridades no son precisamente estas. Por lo tanto, yo creo que objetivamente, cuando estamos hablando de digitalización, lo que estamos hablando es de perder la libertad de la persona, de su íntima capacidad y de sus íntimos deseos o de preservarla. Ese es el punto. Cada uno sabrá cómo defenderlo. Y sí, para terminar me gustaría terminar con una reflexión de Carlos Milstein, que no va a exponer mañana, pero la quiero transmitir, Tulio, para ver tu opinión. Carlos nos dice que en el lapso del 2007 a 2011, la producción nacional de leña para carbón ascendía a casi 4 millones de toneladas, siendo que el 97,8% de la leña utilizada eran especies nativas. De ese volumen, exportamos el 53,4% hacia Europa. Para producir una tonelada de carbón hay que procesar al menos 5 toneladas de leña. La combustión de cada kilogramo de leña genera al menos 1,88 kilogramos de dióxido de carbono. O sea, que se generaban aproximadamente 7.800.000 toneladas de dióxido de carbono para exportar el 53% del producido. ¿Cuál es la relación costo-beneficio para el Estado? Siendo que el precio de venta por tonelada hasta resulta muy inferior a los costos del flete al exterior. Brillante. Yo lo traduciría diciendo que me quedé sorprendido cuando me dijeron que ya no hay quebracho en Argentina, que han talado absolutamente todo, que ya no hay quebracho. Es decir, claro, esto es la prueba más evidente de la estupidez. O sea, efectivamente, somos un país estúpido, no sé si me explico, un país idiota que está sacrificando por nada, por $3 para entendernos, está sacrificando recursos naturales importantísimos, pero no importantísimos desde el punto de vista folclórico, del bosque, de la forestación, de la reforestación, de la conservación de la biodiversidad, de todo. Es decir, ¿cuánto vale hoy recuperar el quebracho en Argentina? Es absurdo lo que se ha hecho, es directamente es criminal.